Muy bien, temprano te buscaré, ¿eh? Ojalá que todos le busquemos al Señor temprano. Aunque temprano para mí puede ser un horario diferente al suyo, pero la idea es buscar al Señor. El tema que estamos tratando los domingos, que ya hemos tratado desde hace un mes, es arriba ese ánimo. Y hemos tratado este tema porque hay muchos cristianos, y es algo normal ver cristianos abatidos, tristes, derrotados, como con depresión espiritual. Y dijimos que el diablo es tan astuto, más de lo que imaginamos. Y él sabe que como no puede robar el regalo de la salvación, hará todo lo posible para robarle el ánimo, el gozo, la alegría, la felicidad, el regocijo a un cristiano. Y el diablo presenta muchas estrategias para lograr eso. Ya hemos estudiado algunas y hoy vamos a estudiar de otra. El diablo sabe muy bien que el mundo, la gente sin Cristo, juzga a Dios y define a Dios por lo que ve en nosotros. Fíjese. Yo siempre he dicho que hay mucha gente fuera de la iglesia que no está adentro por culpa de nosotros, los que estamos adentro. Por lo tanto, tenemos que aprender cómo reaccionar, cómo vivir, cómo Dios quiere que hagamos esto. Y una de las estrategias que el diablo usa para hacernos sentir mal, tristes, derrotados, con esos sentimientos de bajeza, precisamente tiene que ver con afectar nuestros sentimientos y gobernarlos. Y hoy queremos hablar de esto, de nuestros sentimientos. Mire, ahorita, en este momento, hay muchísima gente sufriendo y con dolor en la vida, sencillamente porque no han sabido tratar sus sentimientos o cómo manejarlos. La palabra sentimientos viene del verbo sentir. Y los sentimientos, técnicamente, según algunos, es un resultado de las emociones. Aunque para muchos y para la ocasión de hoy, es lo mismo hablar de sentimientos o emociones, para no hacernos algo de complicado el tema. Así que vamos a hablar sencillamente de estos sentimientos. Y quiero mencionarles un personaje en la Biblia. Yo ya les he hablado de él hace un par de meses, pero quiero volverles a mencionar algo de Timoteo, a quien Pablo escribe 2 cartas. Timoteo era pastor en Éfeso, y Pablo le va a escribir en 2 Timoteo 1:6 algo sobre los sentimientos de Timoteo. 2 Timoteo 1:6, Pablo escribe lo siguiente: aviva la llama que está en ti. Aviva la llama que está en ti. Noten ustedes, Pablo sabía que el fuego de Timoteo estaba un poco frío, se estaba apagando. Por eso Pablo le dice: aviva la llama, arriba ese ánimo, no te desanimes, te estás apagando. Y podemos nosotros pensar un poquito de por qué Pablo le tiene que escribir esto a Timoteo. Sí, podríamos buscar algunas razones del por qué Timoteo estaba un poquito apagado, con esos sentimientos tristes, medio depresivo. Acá van algunas causas que posiblemente son. Primero, Timoteo tenía recurrentes problemas de salud. Y lo dice en 1 Timoteo 5:23. Él era tímido. 1 Corintios 16:10. Él era joven. 1 Timoteo 4:12. Y a veces en ciertos escenarios ese era su problema. Los creyentes eran perseguidos. Pablo estaba siendo perseguido, estaba en la cárcel. Y todo eso afectaba a Timoteo y por eso se sentía un poco apagado, deprimido, abatido. Era pastor en Éfeso, un gran hombre devoto. No obstante, estaba sufriendo esa condición que, como les vengo diciendo, es recurrente y frecuente en muchos cristianos. Esos sentimientos de tristeza, de derrota. Y se estaba apagando esa llama en Timoteo. Y Pablo le tiene que decir: aviva esa llama que está en ti. Arriba ese ánimo. Así que vamos a hablar un poquito de los sentimientos. ¿Qué sentimiento tiene usted ahora? ¿Está contento? ¿Está un poco deprimido? Bueno, quiero darles 3 principios generales de los sentimientos. Recuérdelos, escríbalos. Esto le va a ayudar toda su vida.
3 principios generales y luego unos 4 consejos para saber cómo manejarlos. Así que, sin perder tiempo, vamos a esto práctico y pensemos un poquito cuál es el lugar de los sentimientos en la vida cristiana. Entonces quiero darle 3 consejos de la posición de los sentimientos en la vida de un cristiano. Primero, en el verdadero cristiano, los sentimientos deben estar. Mire, el Evangelio es tan grande, tan glorioso, que debe afectar todo nuestro ser. Debe afectar nuestra mente, debe tomar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. El mismo Jesús lo ordenó en un texto tomado del Antiguo Testamento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Mateo 22:37. Y eso incluye los sentimientos. Así que en un verdadero cristiano, los sentimientos deben estar, porque hay que amar a Dios con toda la pasión, con todas las fuerzas. Si nuestros sentimientos nunca fueron afectados, o cuando aceptamos a Cristo, o a lo largo en algún momento en la vida cristiana, si nunca fueron afectados, debemos examinar si realmente estamos en la fe. Porque cuando llega el Señor a nuestra vida, debe afectar todo nuestro ser. Lo vemos en los hombres y mujeres de la Biblia, que era parte de la experiencia cristiana, ese regocijo de tener a Jesús en el corazón. Así que en un verdadero cristiano, los sentimientos deben estar. Segundo, muy importante, escuche esto, nosotros no podemos crear ningún sentimiento. Nosotros no podemos originarlos. Imposible. Claro, podemos forzar a alguien a llorar. Yo puedo obligarme a llorar, pero eso no significa que realmente lo esté sintiendo. Yo puedo ir a un funeral y llorar y no sentir nada por el muerto. ¿Sí? Podemos estar en un culto, en un concierto y hacer que la gente sienta esto, sienta lo otro, y muchos van a responder en masa y quizás muchos no sienten lo que están manifestando sus sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no los podemos crear. Porque los sentimientos verdaderos van más allá de nuestro control. Nosotros no somos dueños de nuestros sentimientos. Claro, un verdadero cristiano debe tener los sentimientos, pero no los puede crear. Tercero, los sentimientos varían mucho. Por eso les dije antes de la canción, ¿cómo se siente usted? Quizás alguno estaba muy contento y ahora a los 5 minutos o 10, un poquito triste. Mire usted esta noche. Usted quizás hoy tiene un día fantástico. Quizás usted está siendo bendecido por este programa. Nos escucha a nosotros nos escucha a nosotros y espero que se ponga contento. Siempre queremos animarles con los mensajes. Y quizás usted luego come algo rico que quería, y se acuesta contento. Y mañana, ¿cómo se levanta? Triste, amargado, gruñón. En Argentina, en mi país, cuando yo vivía en Argentina decíamos, me levanté con el pie izquierdo. Eso significa enojado, molesto. Y a veces nos decían, vuélvete a acostar, levántate diferente. Pero note, usted ahora puede estar triste. En una hora contento. ¿Se da cuenta? Nuestros sentimientos hacen esto. Entonces, nosotros tenemos que vivir la vida no gobernada por nuestros sentimientos, porque fluctúan. Tenemos que vivir la vida gobernada por los hechos y por la palabra de Dios, que es un hecho verdadero. Tenemos que poner la fe en los hechos, en la palabra, y luego los sentimientos. Ese es el orden divino, el orden de las Escrituras. Hechos, la palabra, los hechos de Dios. Ponemos la fe en eso. Y luego los sentimientos. Los hechos no varían, la palabra de Dios es la misma. Tenemos que poner la fe en eso. Los sentimientos varían y cambian. Por eso nuestra fe debe descansar en los hechos y no en lo que sentimos. Usted ha escuchado, yo también, en reuniones, en tomas de decisiones. Yo siento que debemos hacer esto. ¿Y cómo podemos basar una decisión en lo que siento que debemos hacer? Porque a la hora quizás siento diferente.
Debemos basar nuestra vida en los hechos, en la realidad bíblica, en lo que la Biblia dice, poner la fe en eso. Y no meramente o principalmente preguntarnos, ¿lo siento o no lo siento? Aunque yo sé que en muchos cristianos y círculos cristianos la vida se maneja por sentimientos. Eso es un lugar un poquito arenoso donde estar parado. El orden de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted mañana lunes recibe un email o una carta de un prestigioso bufete de abogados que dice que usted es acreedor de $1 millón, de una herencia de un familiar que usted ni sabía que era millonario y falleció. Y a usted le entregan esa noticia. Entonces, de miserable, usted pasa a millonario en un segundo. ¿Qué hace usted? ¿Cómo reacciona si usted mañana recibe esa noticia? Quizás mi reacción sería, pero esto no es verdad. Yo no siento que tenga $1 millón. ¿Se da cuenta? No debo basarme en lo que siento. Debo basarme en un hecho real. Soy acreedor de una herencia y debo poner mi fe en eso. Lo recibo, es mío. Lo sienta o no lo sienta, porque los sentimientos varían. Le voy a dar otro ejemplo. En un culto donde el Señor se mueve, o en un concierto, o donde sea, el Señor se mueve y la gente está tocada por el Señor. Y muchos dicen, Señor, me voy a arrepentir de esto, y me voy a consagrar en esto, y te prometo esto, Señor, y voy a hacer esto por ti. Y pasan 2 o 3 días y se olvidan de la promesa. ¿Por qué? Porque hicieron algo basado en sentimientos. ¿Se da cuenta? Nuestra vida no puede ser basada en sentimientos porque cambian mucho. Nuestra vida debe ser basada en hechos y en lo que dice la palabra. Poner nuestra fe en eso. Y ojalá lo sienta. Pero los sentimientos varían. No es lo primero por lo cual debe basarse una vida. ¿Por qué? Porque varían. ¿Por qué? Porque dependen nuestros sentimientos de muchos factores. Por ejemplo, nuestro temperamento afecta a nuestros sentimientos. Nuestra personalidad afecta a nuestros sentimientos. Nuestro estado de salud afecta a nuestros sentimientos. Las circunstancias afectan a nuestros sentimientos. ¿Se da cuenta? Por eso, hay un gran peligro en permitir que los sentimientos nos controlen. Y muchos son, obviamente, guiados por esos. Claro, los sentimientos son maravillosos. Un verdadero cristiano debe tener sentimientos y sentir el gozo del Señor. Claro, los sentimientos son un regalo de Dios. Pero, con la caída de Adán y Eva, los sentimientos perdieron el control y se descontrolaron. Y por eso debe ser controlado hoy por el Espíritu Santo. Y debemos basar nuestra vida no guiada por los sentimientos. Ahora bien, la otra gran pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo la Biblia aborda este tema de cómo tratar nuestros sentimientos? Déjeme darle algunos consejos. Y el primero es este. Si usted ahora, en este momento que me está escuchando, se siente triste, como deprimido espiritualmente, abatido, derrotado, amargado, primero, asegúrese que no haya una buena razón para sentirse así. ¿A qué me refiero? Si usted vive una vida en pecado, si usted vive viviendo con hábitos pecaminosos, obviamente que se va a sentir triste, desdichado, amargado, abatido. Obviamente. ¿Qué tiene que hacer? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo en perdonarnos. 1 Juan 1:9. Cuando nosotros vivimos quebrantando las leyes de Dios, obviamente que así nos vamos a sentir. Segundo, dando por hecho que esa no es la causa por la cual usted se siente de esa manera, aquí va el segundo consejo. No se concentre demasiado en los sentimientos. Que no sean el centro de su vida, que no sean el eje de su vida. Porque la Biblia, cuando la estudiamos, no está escrita para alimentar en primer lugar nuestros sentimientos, sino nuestra fe, a través de hechos y de la palabra escrita. ¿Se da cuenta? Por eso,
No es solo decir cómo me siento sobre esto. No, eso suena un poco romántico. Es decir, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Lo sienta o no lo sienta? Tercer consejo. No permitamos que nos domine la tristeza, el abatimiento o el sentirse miserable. A veces, como seres humanos, cuando nos sentimos abatidos, tristes, nosotros alimentamos esos sentimientos y peor nos ponemos. ¿No es cierto? No alimentemos esos sentimientos. Miren cómo Pablo le dice a Timoteo, aviva la llama, Timoteo. No te des, algunos dicen, no te des cuerda. Si estás triste o amargado o deprimido, quita la tristeza, quita la pereza, quita la melancolía, quita esa depresión espiritual. ¿Cómo? A veces hablándonos a nuestro interior. El salmista decía, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Noten, se está hablando a sí mismo, se está dando una orden. No está permitiendo que los sentimientos le hablen al yo o que los sentimientos le ordenen cómo sentirse, sino que quiere contrarrestar ese sentimiento de bajeza, de abatimiento. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, en Él esperaré. Por eso, esto yo ya se los he dicho, tenemos que aprender a hablarnos a nosotros mismos, a gobernarnos a nosotros mismos, a que los sentimientos no nos gobiernen. Cuando quieren gobernarnos con esos sentimientos negativos, nosotros hablarles, nosotros dominarles, nosotros enseñarles. Sí, hablarle al yo. Y alguien dirá, eso es cosa de locos. No. En la Biblia lo encontramos. Recuerda a David en el Salmo 103, alaba alma mía al Señor, todo mi ser, con mis sentimientos, alabe al Señor. Se está hablando a sí mismo, se está dando una orden, tengo que alabar al Señor. Por eso cuando usted empieza a sentirse así, de bajón, háblese, dese una orden a esos sentimientos que lo quieren controlar. No permita que le dominen, no permita que le controlen. No alimente esos sentimientos. Ahora, como dijo nuestro hermano Lemuel al inicio, cuando hablamos de los sentimientos, buscamos los sentimientos mejores como la felicidad, ¿no es cierto? Eso es un sentimiento que todo ser humano anhela. Les quiero dar un consejo, digamos, como una orden, como una orden que le va a ayudar toda su vida. Ahí va. Recuerde lo que dije al inicio. Muchos definen técnicamente los sentimientos que son una respuesta, una reacción a algo. Aquí va el consejo. Por lo tanto, la felicidad es un sentimiento. Y si un sentimiento es una respuesta a algo, yo no debo buscar la felicidad. Porque la felicidad es una respuesta a algo, es una reacción a algo. Por lo tanto, el ser humano que busca la felicidad, ¿qué pasa? No la encuentra nunca. En la Biblia lo vemos. Entonces, pero queremos ser felices. Les voy a hablar entonces cómo lograrlo. Permítame en primer lugar recordarles esto. Hay que reconocer que hay una gran diferencia entre el regocijo bíblico o el gozo en el Señor, la felicidad humana que me pueden dar las circunstancias agradables o que las cosas vayan bien en la vida. El Señor en su palabra nos pide que nos regocijemos en Él. No pide que seamos felices. Pablo estaba en la cárcel, le escribe a la iglesia en Filipos y varias veces les dice, regocíjense en el Señor. Él estaba regocijándose, pero no tenía condiciones agradables en las cuales estaba. La Biblia dice que nos debemos regocijar siempre, que debemos tener ese sentimiento a flor de piel. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. Alégrense, salten de alegría, pues miren que les espera el cielo. Lucas 6:23. Les he dicho esto, dijo Cristo, para que tengan mi gozo o mi alegría y que eso esté en ustedes siempre. San Juan 15:11. Cuando vemos en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, cuando nace la iglesia en Hechos 2, tenían gozo y alegría.
Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, alégrense o regocíjense en el Señor. Noten, un mandamiento de tener este sentimiento, de regocijarnos en el Señor, de sentir esa alegría del Señor, la alegría bíblica, la alegría que el Señor produce. No es solamente una felicidad porque me va bien, sino que Dios quiere que nos regocijemos en Él. Y Él es el que da ese regocijo, ese sentimiento. Él lo prometió y lo da cuando le buscamos. ¿No se lo dijo Él a una mujer? Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan 4, 13 y 14. Cuando Jesús a la samaritana le está diciendo claramente que Él ofrece ese sentimiento, ese desborde de alegría interna, de regocijo, la satisfacción intelectual. Él responde nuestras preguntas más íntimas, las más misteriosas. La satisfacción del corazón que tiene que ver con los sentimientos. Así que Jesús lo ofrece siempre, ese gozo, ese regocijo, esa alegría que Él quiere que tengamos los hijos de Dios, aunque es para todos, para todos, y aunque es para todos los cristianos. Las manifestaciones de los sentimientos son diferentes en todos los cristianos. ¿Escuchó bien? Tenemos que sentir el gozo y la alegría de tener a Cristo en el corazón. Y si no, como yo les dije, hay que evaluar si estamos en la fe verdadera. Tenemos que sentir el gozo y la alegría del Señor en nosotros. Pero las manifestaciones de los sentimientos cambian de acuerdo al temperamento, a la personalidad, a las circunstancias de las personas, etc. Por eso en un culto yo no tengo que pedir que todos griten o que todos lloren, porque los sentimientos todos los pueden tener, pero pueden manifestarse de manera diferente. Pero hay que tener los sentimientos. Le voy a dar un ejemplo. Aquí en la iglesia antes de la pandemia teníamos 3 servicios para los que nos están mirando y no conocen. El primer culto empezaba a las 7 de la mañana. Yo me levantaba obviamente antes porque tenía que venir a predicar. Y tenía más energía para aplaudir en el primer culto que en el tercero, a la 1 de la tarde. Viniendo de semanas ajetreadas, sábados ajetreados, levantándome temprano, yo a veces en algún culto aplaudía. A mí me gusta por mi temperamento, me gusta moverme. Pero mi nivel de energía no es el mismo a las 7 de la mañana que a la 1 de la tarde. Y por ahí vino un hermano que durmió 12 horas, se levantó a las 10, viene al tercer culto y dice, el pastor está sentado en esta alabanza, ¿cómo es posible? Debe andar mal. Pero se da cuenta cómo uno puede manifestar los sentimientos de manera diferente. Porque tiene que ver muchos factores. Yo a la 1 de la tarde estoy cansado los domingos, o estaba cansado los días domingos, porque tenía que predicar después de cantar, todavía, guardar energía para eso. Yo he ido a conciertos donde a veces los que cantan obligan a la gente a tener ciertas manifestaciones en sus cuerpos y no se puede pedir que todos tengan lo mismo, que esté surgiendo del corazón, que sean verdaderos esos sentimientos. Porque los sentimientos en los cristianos, aunque Jesús los ofrece y los quiere dar a todos, no se manifiestan igual como una cadena de producción de automóviles en serie. Muy diferente. Un hermano puede venir a un culto y debe estar con un amor y una pasión al Señor quizás que se desborda, pero por diferentes motivos no aplaude. Otro hermano que es sanguíneo, colérico, viene al culto y lo primero que quiere hacer es aplaudir, hasta en los cantos lentos aplaude. Ambos pueden apagar el espíritu, los muy emocionalistas y los que no lo son. Los que dicen mucho aleluya y los que no dicen ningún amén. Ambos pueden apagar el espíritu o ambos pueden avivarlo. Lo que tiene que ver es el interior, aunque las manifestaciones son diferentes, aunque siempre decimos que si nuestro ser interior arde en fuego por el Señor, obviamente que no me puedo quedar estático, porque mi cuerpo representa lo que siento adentro. Pero siempre seamos sabios en esto.
que aunque Dios quiere que manifestemos los sentimientos, las manifestaciones son diferentes. No podemos imitar a otros en los sentimientos tampoco, no podemos. Usted tiene que ser usted mismo. Lo que sí, debe sentir la pasión por el Señor. Mire lo que dice Pedro. Pedro dice, ustedes aman a Cristo a pesar de no haberlo visto. Así estamos nosotros. Nosotros no vimos físicamente al Señor, pero le amamos. Y dice Pedro, aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Qué lindo amar al Señor, qué lindo gozarnos en Él con un gozo indescriptible y glorioso. Gozarse en el Señor a través de la Biblia, el agua de vida que Él nos promete dar. Por eso, si usted quiere la felicidad, el regocijo, es un sentimiento como consecuencia de buscar al Señor, quien produce el regocijo a pesar de las circunstancias. ¿Quiere experimentarlo? Vuélvase al Señor, busque al Señor, experimente al Señor, hable a sus sentimientos negativos, crea, espere en el Señor. No permita que el diablo le motive a poner los sentimientos en primer lugar en su vida. El único que merece estar en ese lugar de privilegio es nuestro Señor Jesucristo, en el centro de nuestra vida, quien murió y resucitó por nosotros y continuamente ofrece lo que le dijo a la samaritana, ese gozo interior del cual Cristo habla mucho, esa felicidad interna que es de Él, como consecuencia de una relación fresca y en crecimiento con Él. Eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Amén. Oremos. Señor que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos, te adoramos. Queremos aprender a buscarte cada vez más y a volvernos a ti. Y cuando nuestros sentimientos nos quieren bajar, deprimirnos, ayúdanos a no autocompadecernos, sino a hablarnos, a ordenar a nuestros sentimientos a que se levanten, a creer en lo que dice tu palabra y a poner nuestros sentimientos en lo que ella dice. Ayúdanos a ponerte en primer lugar, porque tú eres el dador del gozo y de la felicidad, el único que tiene el derecho de estar en ese lugar, porque tú nos amaste y moriste por nosotros. Ayúdanos a buscarte y amarte, y todo lo demás vendrá como resultado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.